Nos explican el proyecto Pablo Perruca y José Ignacio Perruca con Fabiola Hernández. Le pondrán voz actores de la Fundación Bodas de Isabel. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, ya no tengo que presentar porque ya lo he hecho la voz, estamos en el Congreso del Bienestar y del Amor de la SER, para hablar de un proyecto que... Bueno, de un proyecto, no, de una realidad, no nos vayamos a confundir, que nace, esto ya lo hemos dicho alguna vez, ¿verdad, Pablo?, que nace del amor a los libros, sobre todo, porque en realidad La soledad de Isabel es una novela que pertenece a un proyecto global que es el libro viajero, que es un libro que va viajando de mano en mano para que... Confiando, eso me gustó mucho, Pablo, la otra vez cuando lo dijiste, confiando en la buena fe, en el amor de la gente por los libros para que vaya dándose a conocer por el mundo entero. Nos lo vas a contar tú, él es Pablo Perruca, junto con José Ignacio, que está por ahí, son los editores del libro, de la editorial W, y nos vais a contar exactamente en qué consiste este proyecto tan bonito del libro viajero. Hola, buenos días. Gracias por la asistencia, por venir aquí. Como dice Fabiola, bueno, llevamos desde el mes de abril haciendo bolos con el proyecto del libro viajero, porque se han editado tan solo 14 ejemplares. A lo mejor alguna de las personas que aquí ya ha oído la presentación o la entrega que hicimos a Javier Sierra aquí en Teruel, en el Ayuntamiento, y hemos hecho diferentes entregas en Madrid, en Níjar, en Zaragoza, en otros sitios, ¿no? ¿En qué consiste el libro viajero? Consiste, como decía Fabiola, en esa buena fe de que los libros pasen de mano en mano, y ahora explicaré el por qué. Porque se han hecho esos 14 libros únicos. Únicos por dos motivos, porque así lo atestimonia un acta notarial en cada libro, una escritura que dice qué número de libro es, así como una portada, porque bueno, una portada hecha por inteligencia artificial para cada uno de los 14 libros. Nosotros venimos también del gremio de las artes gráficas, una empresa de más de 130 años, y la verdad es que tenemos una devoción por el libro impreso, pero no renegamos de las nuevas tecnologías, como es lógico. De La soledad de Isabel nos hablará, bueno, me ha hecho la introducción la periodista y luego hablará la escritora. Sí, me desdoblo, no pasa nada. Y luego hablará la escritora, que es Fabiola, de la novela, ¿no? Me acuerdo cuando hablamos con ella, José Ignacio y yo, enseguida nos cogió la idea al vuelo claro, de que un libro sobre los amantes, y dijo, ya, pero sobre los amantes ya está todo escrito. Tampoco voy a hacer el spoiler porque lo comentaré ya ahora, pero sí que afinamos y definimos que la idea era hablar de la psicología, de la introspección de Isabel, ¿no? De alguna manera era ese punto femenino centrado en la persona de Isabel. Lo que nos gustó mucho fue la elección del título, un título muy simple, pero muy lleno, con una palabra quizá dramática, podemos decir soledad, la palabra soledad, y hago un paréntesis. La soledad hoy, hay soledades deseadas, pero desgraciadamente el siglo XXI, sociedad muy personalista, muy individual, la soledad desgraciadamente creo que es un mal, ¿no? Un mal que nos persigue un poco. ¿Por qué está la soledad, por ejemplo, de los mayores que no tienen familia, no tienen arraigo? Está la soledad de los enfermos terminales, ¿no? Tienen su soledad, pasan su vía crucis. Está la soledad de la depresión, de los enfermos mentales, de la enfermedad en general, ¿no? Está la soledad también de la madre que pierde un hijo, esa soledad, ¿no? Ese llanto, ese dolor, de alguna manera, y del padre, por supuesto. O sea, está la soledad por no tener a nadie cerca. De alguna manera también reivindico, ayer lo dijeron en el inicio del Congreso, Carolina Ferrer y Arturo Valls, bueno, pues que no nos dejemos de olvidar de la gente de Valencia, que ha estado sola. Santiago Posteguillo, ayer creo en el Senado, dio una conferencia sobre la historia de Roma, pero dijo unas palabras que a mí me estremecieron, ¿no? O sea, cómo estuvieron solos casi 48, 72 horas en ciertos lugares de Valencia, ¿no? de estos sitios. Entonces, desde aquí, pues que no nos olvidemos y que seamos solidarios cada uno en la medida de lo que pueda, ¿no? Y cambiando, y poniendo la soledad de Isabel, pues bueno, como decíamos, venimos de un negocio también gráfico de más de 130 años y el amor por los libros nos llevó un poco a investigar. Y aquí en la provincia de Teruel hay una localidad, Híjar, en la que se afincó un impresor hebreo hace 1480, bajaba de Huesca, y se afincó allí bajo la protección del duque de Híjar, pues bueno, imprimió lo que se llamaba en aquella época, de 1450-1500, los incunables, ¿no? Fue el invento de Gutenberg, lo que revolucionó un poco el mundo de la cultura, el conocimiento, y por eso nosotros apostamos, por supuesto, tanto por el continente como por el contenido. El contenido lo definimos con la autora, con la escritora, con Fabiola, pero el continente para nosotros también, por deformación, era muy, muy importante, ¿no? Y entonces es un guiño que hacemos al impresor hebreo
y por supuesto, a la historia de los amantes, porque somos de Teruel, lógicamente. Como decía, bueno, Los Incunables datan de 1480, fue la primera imprenta hebrea de Aragón, la segunda de la península, la primera fue en Guadalajara. Y luego sus libros viajaron por todo el mundo. O sea, creo que se conservan 55 de sus manuscritos, que están en las bibliotecas más prestigiosas y más importantes del mundo, como puede ser Nueva York, Filadelfia, Barcelona, Madrid, París, Londres, y, bueno, en Austria creo que también está, en Italia, en diferentes sitios, ¿no? De alguna manera, además es curioso porque conserva notaciones marginales de los poseedores de los libros, ¿no? Antiguamente eran mercados en los que iban transmitiéndose pues, con compraventa, incluso a veces a peso de los propios libros, ¿no? Con anotaciones marginales de sus propietarios, ¿no? Incluso de los hijos que habían tenido, ponía alguna de las anotaciones de la familia que tenían. Y entonces a nosotros nos motivó esa doble idea, la de que somos turulenses, la historia de los amantes de Teruel, y también, por supuesto, la historia del impresor hebreo, Alan Tansi, para hacer estos 14 libros únicos. Y dije, bueno, ¿y por qué 14 libros únicos? Pues bueno, muy simple, ¿no? Unimos la estrella de David y la estrella Mudéjar, del arte mudéjar de las Torres, del patrimonio de la humanidad que tenemos aquí en la ciudad de Teruel, y sumamos esos 14 libros con esas 6 y 8 estrellas, ¿no? Esa unión. También pensamos en la Biblia de Gutenberg, que son 44 líneas, pero claro, en 44 ejemplares eran muchos ejemplares para hacerlos únicos, por una sencilla razón, porque también íbamos a buscar 14 embajadores o gente reconocida que de alguna manera diera impulso al proyecto y lo difundiera. Como decía Fabiola, se basa en la buena fe, hay unas instrucciones en los libros para cómo pasar o transmitir de mano en mano. Hay unos códigos BIDI que referencian tanto a lo que es la recreación de las bodas de Isabel, recordando la historia de los amantes de la ciudad de Teruel, y también hay otro código BIDI haciendo alusión bueno, al misterio que rodeó también a Eliezer Alan Tansi, porque lógicamente con el decreto de expulsión pues desapareció, ¿no? Se pierden sus pasos, se cree que en Portugal, no sabemos si llegó al norte de África. La cuestión es que sus libros sí que permanecen, ¿no? Sí que están entre nosotros, como he dicho, en los mejores museos y bibliotecas del mundo. Y al final es el homenaje al mundo del libro por el conocimiento y la cultura. También puedo decir que desde el punto de vista formal del continente, lo hemos hecho con un papel irrompible, de manera que el libro puede llegar a más lectores, y además se ha hecho en dos idiomas universales, como es el español y el inglés, ¿no? El español, el Miguel de Cervantes, y el inglés de la lengua de Shakespeare, ¿no? De alguna manera con eso conseguimos que en el mismo volumen, o sea, todo está reunido en el mismo volumen, de tal manera que la gente que lo lea, aparte de las explicaciones sobre Eliezer y sobre las bodas de Isabel, pues podamos difundir este patrimonio material que tenemos aquí en la provincia, que se puede seguir a través de la cuenta de Twitter. Bueno, se utiliza una red social, no sé si ahora ya es mejor o peor, ¿no? El tema de redes sociales, porque aparecerán y desaparecerán. Actualmente en @14booksw para hacer una especie de tracking, pero bueno, como digo, no toda la gente que ha recibido el libro tiene Twitter, con lo cual, bueno, Twitter X, con lo cual, pues bueno, se irá siguiendo de alguna manera. Y como he dicho, esos 14 libros se han dado a diferentes personas conocidas para que hayan hecho difusión, para que vayan haciendo difusión del mismo y lo vayan transmitiendo de buena fe a otras. Esto empezó en el mes de abril en la localidad de Iger. Bueno, he mentido un poco porque al principio he dicho que eran 14 ejemplares y realmente fueron 19. Uno se depositó en Iger en homenaje a Eliezer y 4 por prescripción legal se dejan en lo que es el depósito legal, Biblioteca Pública de Teruel y Biblioteca Nacional. Con lo cual, si alguien está interesado, la mala noticia es que no se puede comprar el libro y la buena noticia es que el que quiera puede ir a la biblioteca y acceder, es de acceso público. De todas maneras, ahora podréis deleitaros un poco con la interpretación, bueno, con la interpretación, no, con la lectura dramatizada, que eran los actores que la verdad es que son estupendos. Bueno, aquí como comento, estuvieron los patronos, que era Caja Rural de Teruel, Ayuntamiento de Híjar, Ayuntamiento de Teruel y la autora con los editores, ¿no? Esta presentación, entrega de ejemplar número 1, se hizo Javier Sierra, que además fue muy graciosa porque, bueno, me repito a veces, pero dijo que esto solo se podía hacer, esta historia del proyecto del libro viajero solo se podía hacer por amor, porque claro, hay un impresor que no quiere vender libros, o un editor, hay un banquero que no gana dinero, hay una autora que solo consiente que se editen 14 libros, hay una ilustradora, porque hay, aparte de la inteligencia artificial, en las portadas distintas, hay 4 ilustraciones de Carmen Martínez, de otra artista de aquí de Teruel, y también los traductores, ¿no? Entonces, bueno, se hizo por amor, ¿no? No es una cosa, es una iniciativa sin ánimo de lucro. Aquí tenemos pues, también gente de otros sectores, está la Miguel Ángel Lamata por aquí, y bueno, también fue muy entrañable porque Eduardo Noriega, Maya Salamanca y Miguel Ángel rodaron una película este verano pasado en Teruel, y ya rodó Miguel Ángel Lamata una película que era Nuestros Amantes, que casualmente era con Michelle Jenner y Eduardo Noriega, que precisamente Eduardo Noriega recibió también la medalla de los amantes hace escasos años. Y bueno, fue una coincidencia en la que volvían a rodar aquí en Teruel
y de alguna forma pues, bueno, hacerles partícipes también de este mensaje, ¿no? A la izquierda estoy con Sheila Clinton, Nueva York. El libro ya está bajando por Nueva York, ya sé que está por Colorado, en Denver. Y de alguna manera, bueno, esta mujer habla perfectamente castellano y portugués, profesora jubilada de literatura del siglo de oro español, con lo cual pues, me quedé bastante sorprendido porque no la conocía. A la izquierda, bueno, David Gutiérrez, director de Caja Rural, con Ari Frattini, también de sobras conocido, escritor. También tenemos a David Caja Rural con Miguel Blanco, que bueno, me imagino que muchos lo conoceréis y seguro que habéis oído algún podcast o algún programa suyo en directo el que trasnoche un poco. Pues bueno, que también ha hecho de embajador nuestro y que recientemente lo ha transferido hacia México. Hay otro volumen que está en Calgary, en Canadá, está viajando ya. Y bueno, a la derecha tenemos a Miguel Ángel Tobías, que imagino que algunos lo conoceréis por su última serie que ha salido en televisión española, del Camino Interior, que es un documentalista sobre todo en temas sociales y que también ha cogido de buen grado la difusión del evento. En Madrid tuvimos otros embajadores, que fueron dos intelectuales, diría yo, bueno, uno es editor, Manuel Pimentel, bueno, exministro, Manuel Pimentel, extraordinaria persona y un intelectual de primer grado, y Manuel Pizarro, un tulense, medalla de honor de aquí de la ciudad y un embajador que pues, evidentemente gusta mucho de los libros, la cultura y la literatura. Y ya recientemente, pues, el personaje central que tenemos en la imagen, Rosa María Calaf, en un congreso que estuvimos hace un mes y medio sobre periodismo de viajes, pues también recibió el libro para que ella lo de viajar también. Todas estas personas que nombra son muy viajadas, concretamente Rosa María comentó que solo quedaban 3 o 4 países muy pequeñitos por visitar, con lo cual el libro viajero creo que va a tener mucha trayectoria. Una ilustración de Carmen Martínez, de las que están en el interior del libro. Y bueno, yo no quiero ya enredarme más porque realmente los protagonistas son la autora y los actores que van a hacer la narración, y ya le paso la palabra a Fabiola. Muchas gracias. Bueno, pues mientras la Soledad de Isabel va viajando por el mundo de la mano de todas estas personas que habéis visto, nosotros nos hemos propuesto traerla hasta aquí para acercársela a ustedes en este Congreso del Amor de la SER. Un congreso que, claro, lleva ya 9 años, entonces ya ha ido analizando el amor desde diferentes puntos de vista, desde diferentes perspectivas. Y este año está muy centrado en fenómenos pues, muy novedosos, como son pues, los programas de televisión de citas, las aplicaciones de citas, como el amor a lo mejor, muchas veces se convierte quizás hasta en un espectáculo. Los problemas de pareja se hacen públicos cuando en realidad normalmente son problemas privados, pero yo creo que al margen de cuál sea el envoltorio del amor, la esencia del amor romántico permanece imperturbable a lo largo de los siglos, o sea, desde que existe el ser humano. La importancia que le da el hombre a la mujer al amor romántico, las emociones, las sensaciones que transmite y que siente uno en su casa cuando está a solas, pues son y han sido las mismas, y eran las mismas ya en el siglo XIII, creo yo, así lo creo y por eso escribí La Soledad de Isabel. Pero sí que es verdad que probablemente ahora creamos que son diferentes, que han cambiado, porque oímos otros puntos de vista, porque las vemos desde otras perspectivas, que es exactamente lo que hace La Soledad de Isabel, como ahora van a ver. Lo que van a ver ahora es una lectura dramatizada de párrafos de la novela, párrafos textuales, no se ha convertido en un guión teatral, no, son párrafos de la novela, que van a leer actores que este año participan en la recreación de las bodas de Isabel de Segura, porque este acto no se habría podido hacer, evidentemente, sin la colaboración de la Fundación Bodas de Isabel. Lorena Muñoz, su directora, desde el primer momento se ofreció y se prestó, y la verdad es que, bueno, los que hemos visto ya un poco en los ensayos cómo ha ido, estamos encantados con el resultado. Entonces, yo creo que lo mejor es que escuchemos directamente a los actores que nos van a leer parte de esa novela en la que yo les cuento más o menos lo que pensaba y lo que sentía Isabel durante esos 5 años de espera. La Soledad de Isabel desmitifica la feliz espera de una joven que suspira por la vuelta de su enamorado.
Diego se jugó su vida en 1000 batallas, pero no sufrió más que yo. Eso lo llega a decir Isabel en un momento de la novela. Aborda la historia, la naturalidad con la que se le impide a Isabel tomar decisión alguna sobre su propia vida, a ella y a cualquier mujer de su entorno. También refleja la lucha incansable de Isabel por reivindicar ese derecho y por ser fiel a sí misma. Ella es consciente de que lo consigue en buena parte por las circunstancias políticas porque si no, no habría tenido ni siquiera esa opción. Pero a pesar de todo ello, ella decide enfrentarse a la opresión de la sociedad medieval que su padre representa y que muchas veces la lleva al borde de la locura. Hay un momento en el que su propia madre le dice: «Sabes de sobras, Isabel, cuánto bien nos haría a todos emparentar con una casa como la de Azagra. Dios no ha querido darnos más hijos y una heredera como tú tiene la obligación de desposarse con quien nos asegure el mejor futuro posible para toda nuestra descendencia». La novela, narrada en primera persona por Isabel de Segura, alterna acción y reflexión, usando continuos flashbacks que construyen la historia que todos conocemos, pero que ya van a ver cómo se revela completamente distinta cuando nos la cuenta ella. Cómo la vivió y, sobre todo, cómo la sufrió. Comienza así. Lo despedí un 12 de junio, unas de esas tardes en las que el verano en el cielo de Teruel ruge como un animal acorralado, al que apalean para que salga de su escondite. Un calor baboso impedía respirar, hasta que un rosario de nubes negras tapó el sol y empezó a descargar tanto granizo como para matar a todo aquel que no se refugiara. La lluvia no hubiera conseguido limpiar las calles. Los aguaceros los aprovechan para lavarse los labriegos, los alfareros y los pedigüeños. El pedrisco es diferente. El de aquella tarde podría haberle abierto las carnes a cualquiera. La gente se dio cuenta enseguida y por eso desapareció. La soledad de los callejones abandonados bajo el cielo ennegrecido parecía avivar la mía propia. Me invitaba a adivinar quiénes pasarían más tiempo solos, ellos o yo. Era casi como hacer trampas. La respuesta era tan sencilla: yo. Yo estaría 5 años esperando a Diego, que se marchaba con las tropas de Pedro II de Aragón hacia el Andaluz para conseguir las riquezas que nos separaban. Se unirían al ejército de Sancho VII de Navarra para reconquistar el califato almohade e incorporarlo a los 5 reinos cristianos. Su familia es noble, pero no posee gran riqueza. Y a él, segundón de su hermano Sancho, no le correspondía más que un apellido ilustre que nos encadenó a un destino cruel. Esa fue la excusa que siempre nos puso mi padre, a mi madre y a mí, y la que le sirvió para embaucar a todo Teruel. Diego arriesgaría su vida en 1000 batallas, pero no sufrió más que yo. Desde aquel 12 de junio de 1212, tuve que parapetarme en las paredes de mi cuarto, con el dosel de mi cama como único escudo para protegerme en mi propia guerra, una que apenas unas pocas personas vieron y que nadie se atrevió a parar. Durante 5 años luché contra mi propio padre, que a solas maldecía el destino que le había dado una única hija hembra que malograría sus riquezas, y no un caballero, que las habría aumentado, y con ellas la reputación de la casa de Segura. Contra mi propia madre, que a solas lloraba por querer tanto a su hija como habría querido un varón, que hubiera hecho más fácil la vida con su marido. Contra Teruel, que solo cuando los gritos desgarrados de Diego hollaron la noche en calma y confirmaron la inutilidad de su hazaña, cambiaron su menosprecio y sus burlas por una piedad lastimera que intentaba ocultar su vergüenza. Nadie creyó nunca en mí, ni en que mi amor por Diego fuera mucho más que la extravagancia de una niña rica. Claro, que ni una niña de familia adinerada puede permitirse caprichos más allá del color de su túnica o de las piedras que adornan su cuello. Ninguna mujer posee ese privilegio. Lo tienen hasta los caballos que llevan a los poderosos señores a la guerra, o incluso a los trovadores, que con sus laúdes embelesan sus oídos y los adormecen a su vuelta con hipócritas loas. Pero nunca sus mujeres. A nosotras no hay privilegio que nos sea concedido. Cualquier intento de decidir le disfrazan de antojo
de manía, de ocurrencia o de desvarío. Aquel 12 de junio de hace 5 años dejó de llover justo cuando la silueta de Diego desaparecía entre las sombras que proyectaban las nubes que había logrado agujerear el sol. Faltaba un buen rato para que anocheciera y, sin embargo, yo apenas veía ya. Las lágrimas laceraban mi rostro como el agua y el granizo destrozaron el cereal que podría haber salvado tantas vidas. Mientras hubo quien murió de hambre ese año, yo me disponía a dejarme consumir por la espera. Al menos, a mí me mantendría viva una promesa. Me gusta cómo huele Teruel después de las tormentas, cuando varadas de tomillo, espliego y jedrea se apoderan del mal olor de los callejones y las plazas. Durante unos minutos, esos aromas me trasladan a otro lugar y a otro tiempo, en el que puedo salir a buscar esas flores yo sola, donde puedo esperar a Diego todo el tiempo necesario. Hasta podría haberme ido con él a la guerra, en otro lugar, en otro tiempo. En las páginas siguientes de la novela, Isabel se pregunta por qué ella no tuvo nada que decir en la decisión que tomó Diego, inducido por Pedro de Segura. Los trovadores no paraban de contar las hazañas de quienes medraban gracias a sus servicios en el campo de batalla. Era bien sabido que los reyes concedían señoríos y haciendas a quienes les ayudaban a reconquistar los reinos de taifas. Pero ¿por qué yo no tenía nada que decir? Ni siquiera mi amado se preguntó nunca qué sería de mí en todo ese tiempo. Mientras él luchaba en el ejército de Pedro II, el tiempo me convertiría en una vieja. Nadie me querría con 22 años si él no regresaba. La guerra era un lugar muy peligroso, sin duda, pero no solo a él le acecharía la desgracia. Dime algo, mujer, por favor, o me volveré loco. Di que me esperarás. Prefiero morir que vivir sabiéndote en brazos de otro. ¿Y qué podía decir yo? No quería que se fuera tanto tiempo. No quería que se jugara la vida en una guerra que no era la suya. No me gustaba ningún trato que lo apartara de mí. Pero incluso mi amor podía disponer de mi vida más que yo. No le estaba permitido casarse conmigo, pero sí condenarme a su ausencia. El paso del tiempo, implacable para todos, se revela a lo largo del libro como una condena especialmente cruel para Isabel, porque incluso su propio padre lo utiliza como un arma para chantajearla. Ella es consciente en todo momento, pero aún así decide seguir adelante con su decisión. Si no fuera porque todos morimos, se diría que solo envejecemos las mujeres. Mi edad fue la excusa recurrente que mi padre puso para intentar casarme con Pedro de Azagra durante todos los años que esperé a Diego. ¿Quién crees que querrá desposar a una mujer de 22 años? Tendrías que darme las gracias porque haya convencido a un señor tan importante como el de Albarracín para esperar tanto tiempo. Me dijo desdeñoso una mañana. ¿Crees que si no fuera por mí, por el nombre de mi familia, alguien cargaría contigo pasados los 20 años? ¿Quién te crees que eres? ¿La reina de Castilla? Sus amenazas habían dejado de hacerme mella hacía mucho tiempo. No lloraba porque no me quedaban lágrimas. Y no me doblegaba porque, a pesar de mi débil esperanza de volver a ver a Diego, estaba convencida de que tras mi gran apuesta, nada tenía que perder. En todo el tiempo que llevaba fuera, apenas nos habían llegado noticias de mi amado. 3 o 4 veces el primer año a través de algún emisario de su padre o el mío. Nunca después. Lo más parecido eran las gestas que cantaban los juglares en las calles de la villa los días de fiesta. A mí no me estaba permitido mezclarme con la gente en las celebraciones populares, pero a Inés sí. Cada vez que oía una mención, por rebuscada que fuera, de las hazañas de los jóvenes caballeros de Teruel que luchaban en nombre de Pedro II de Aragón en el sur, corría a contarme que Diego seguía vivo. Yo agradecía su ánimo y me aferraba a su esperanza, que a menudo parecía más fuerte que la mía. No me preguntaba cuánto de verdad había en esos cantares. Bastante daño me había hecho el tiempo. No podía permitir que la verdad ahondara en él. A ojos de todos, el paso de los años no solo amenazaba mi cordura, mi belleza y mi salud,
que parecían estar cada vez más deterioradas. Mi padre me recordaba constantemente lo primero. Yo me esforzaba en ocultar lo segundo, sobre todo por si a alguien le daba por decir que mi debilidad podía influir en mi capacidad de traer hijos al mundo. Ni la mayor dote imaginable, ni el apellido más ilustre podían compensar la esterilidad de una mujer. El paso del tiempo era implacable para una doncella como yo. Sin embargo, había hecho fuerte la epopeya de un joven soldado como Diego de Marcilla, que incluso ausente, robustecía su leyenda mientras mi nombre y mi futuro se desdibujaban. Cada vez que pensaba en ello me invadía la ira. En realidad lo hizo en los primeros años, como un veneno que algún hechizo me hubiera inoculado en la sangre. Con el tiempo la rabia tornó en angustia y después se transformó en apatía. Cada uno de mis gestos, de mis palabras, incluso de mis sueños, estaba tintado con una pátina de desesperanza. Si algún día llegué a pensar que cambiaría mi destino, el tiempo, implacable, me demostró que una mujer nada puede hacer contra él. La relación entre Isabel y su padre es muy complicada desde el principio. En la historia queda muy claro que él la utiliza como una pieza más en el tablero de su estrategia para ganar poder ante el rey de Aragón. Pero a medida que van pasando las páginas, la relación entre Isabel y su madre también se vuelve más complicada. La madre se ve completamente incapaz de parar la autodestrucción de su propia hija. Absolutamente desbordada por la situación, Leonor de Segura se va a pasar unos meses con su prima Juana a Zaragoza. Allí recupera la templanza y algo de energía, pero Isabel acaba con ella en la primera discusión que tienen, nada más volver a Teruel. Los criados se afanaban por prepararlo todo para recibir a la señora de la casa. Por recomendación de su médico y por sentido común, mi madre había pasado casi un mes en la casa de su prima en Zaragoza. Llegó a media tarde, después de haber pasado los últimos 2 días en Daroca, en el incómodo caserón de un familiar lejano, al que se vio obligada a visitar. Me lo contó todo en la cena que, ante la ausencia de mi padre, disfrutamos como hacía tiempo. Durante todos aquellos días descansó, durmió plácidamente y, sobre todo, se olvidó del velatorio en el que entre todos, fundamentalmente yo, habíamos convertido su hogar. Casi 4 semanas fuera de aquella atmósfera amarga, habían liberado su espíritu jovial. El brillo se le escapaba por los ojos y por la piel. La dulzura de su sonrisa me devolvió a los mejores momentos de mi infancia, solo cuando necesitaba aquel gesto para aliviar cualquiera de mis inocentes penas. Las cosas habían cambiado mucho desde entonces, pero su magnetismo seguía teniendo un poder inusitado sobre mí. ¿Está usted fantástica, madre? Me salió del alma. Se ve que la han tratado muy bien en casa de su prima Juana. Ya sabes lo mucho que nos queremos mi prima y yo, hija, y lo generosa que ha sido siempre su familia conmigo. Me da pena que no podamos estar juntas más a menudo, pero ya hemos convenido que cuando el frío apriete, nos iremos tú y yo a pasar una larga temporada a su casa. Al lado del Ebro, los rigores de invierno son mucho más llevaderos. Además, hija, te vendrá muy bien asistir a las cenas y reuniones sociales que organiza. Nada tiene que ver con los banquetes para caballeros que arregla tu padre aquí en casa. ¿Cómo dice, madre? Yo no me puedo ir de Teruel, ya lo sabe, y menos tanto tiempo. ¿Y si vuelve Diego y no me encuentra? ¿Y si piensa que no le quiero, que me he hartado de esperar? ¿Y si en mi ausencia se casa con otra? ¿Qué sentido habrá tenido entonces tanta espera, tanta angustia? ¿Es eso lo que ustedes dos quieren, verdad? Que cuando Diego regrese crea que yo he incumplido mi palabra y llevado por la ira busque otra mujer con la que desposarse. Eso le dejaría las manos libres a mi padre para ejecutar sus planes. ¿Qué le ha prometido él a cambio? Que le autorizará a pasar todos los inviernos en Zaragoza con su prima Juana, rodeada de sus interesantes amigos y lejos de esta cárcel. Cuando terminé de gritar, mi madre había recobrado el gesto sombrío que tantos días le había costado borrar de su cara. El brillo de sus ojos había vuelto a mudar en esas lágrimas cristalizadas
cuyo peso le obligaba a mirar hacia el suelo, tan humillada que no se atrevía a contemplar la vida de frente. Querida Isabel, estaba convencida de que entenderías mi propuesta como una invitación a firmar la paz, no ya conmigo, sino con el mundo. Solo pretendía lanzarte los cabos para que pudieras salir del pozo de frustración y rabia que tú misma te has cavado. Es evidente que me equivoqué. Tu padre me advirtió y yo no quise escucharlo. Le aseguré que te convencería para pasar una temporada en casa de mi prima Juana, que poco a poco te contagiaría mi nuevo ánimo y volverías a ser mi niña Isabel. El amor no te asfixia, no te roba la alegría y las ganas de vivir, hija mía. Esto que tú estás viviendo es otra cosa. Aquella sentencia de mi madre me enfureció como ninguna otra cosa lo había hecho hasta entonces. Ahora me doy cuenta de que ella solo me puso delante el espejo en el que yo no quería mirarme. Me faltó tiempo para destrozarlo delante de ella. Yo llevaba años cocinando en el mismo caldero la lealtad y la soberbia. Envenené el amor puro y sincero que sentía por Diego y amenacé con infectar a todo aquel que se acercara al fuego que yo creía sagrado. La gente que de verdad me quería intentó apartarme una y otra vez de aquel bebedizo tan peligroso, pero yo no dejé que lo hicieran. Está bien, madre, si lo que quiere, como todos en esta casa, es amargarme la vida, la poca que todavía tengo. Nada puede hacer una joven doncella como yo contra eso. Lo asumo. Igual que he aceptado que mi propia madre me haya abandonado en la empresa más importante de mi vida. Casarme con el único hombre al que amo y al que amaré mientras exista. Como su matrimonio fue un arreglo entre familias, no puede tolerar que yo solo acepte entregarme al amor de mi vida. ¿Verdad, madre? Ni con semejante provocación por mi parte, cambió el gesto. Su prima Juana no había conseguido apuntalar su alegría, pero sí su determinación. No creo que realmente se alineara con los intereses de mi padre. Simplemente decidió defender los suyos. Si no podía rescatar a su hija del infierno, por lo menos no contribuiría a avivar el fuego. A pesar de lo que sufre, Isabel no cede en su propósito de esperar a Diego. Aconsejado por el arcipreste de Santa María de Mediavilla, Pedro de Segura decide que lo más conveniente es internar a Isabel en el monasterio de Santa María de Sigena. Esta decisión desata en su mujer toda la ira que había estado reprimiendo durante años. El amor por su hija se impone a la sumisión a su marido. No encerrarás a mi hija en ningún convento en contra de su voluntad, lo diga quien lo diga. Le gritó a mi padre después de haber echado al arcipreste de su casa sin el más mínimo miramiento, según me contaron las criadas. Mientras me quede un hálito de vida, nadie apartará a Isabel de mi lado, incluso aunque asegure hacerlo por su bienestar. Nadie, escúchame bien, ni siquiera tú, el gran señor de Segura, tiene el poder suficiente para echar a mi única hija de mi casa. No la matarás a ella sin antes matarme a mí. Y bien sabes que confinarla en aquel remoto convento, lejos de su mundo, de Inés y de mí, de su vida en Teruel y de todo cuanto conoce, acabará con ella. Su cordura es frágil. ¿Eso es lo que quieres? ¿Acabar de volverla loca para poder disponer de su voluntad sin impedimentos? ¿Qué dices, mujer? ¿Estás oyendo la cantidad de barbaridades que escupes por la boca? Estás demostrando que tu sensatez es más endeble que la de nuestra hija. Fueron las únicas palabras de mi padre que pude oír entre los alaridos de mi madre. Todos los quejidos sordos, los lamentos quedos y las lágrimas que debió guardar aquella mujer en lo más profundo de sus entrañas durante años, estallaron en una tormenta que descargó cuando nadie la esperaba, ni ella misma. Desde luego, no mi padre. Sabía desde el primer momento que mi madre se opondría a mi traslado a Santa María de Sigena, pero no imaginaba que se convertiría en una bestia furibunda defendiendo a su cría. Pedro de Segura era ante todo un hombre práctico. Hasta su orgullo era capaz de someterse y le suponía una importante ganancia. Enseguida supo que no ganaría aquella batalla, así que se retiró momentáneamente, como el buen estratega que era. Pude oír cómo arrastraba sus botas y su orgullo hasta el final del pasillo, dejando claro con cada patada que clavaba en el suelo que aquello no iba a quedar así.
Agotada, mi madre vino a desplomarse a mi cama. Habían sido los años conteniendo la rabia lo que la había dejado exhausta. No aquella discusión de minutos, por muy agria que hubiera sido. Es más, había paz en sus ojos justo antes de cerrarlos en mi almohada. Así estuvimos horas, las dos acostadas, juntas, como hacíamos cuando yo era una niña pequeña. Pero ahora ya no dormíamos para descansar, sino para refugiarnos de un mundo hostil al que no bastaba con ganarle una pequeña batalla. Nunca más volvería a reprocharle su debilidad, su falta de carácter para enfrentarse al mundo, su sumisión hacia su esposo. Sus miedos se habían alineado delante de mí, todos juntos, como las vendedoras de telas que acudían a casa cada estación para enseñarnos lo mejor de sus muestrarios. Y por fin lo vi claro, la mujer a la que yo exigía lealtad y compromiso con mi causa, sin atender a ninguno de sus consejos, no solo libraba una batalla conmigo, ni mucho menos, ni siquiera la mía era la más importante. Luchaba ante todo contra sus propios miedos, los que ella misma había alimentado y los que le había impuesto la sociedad de su tiempo a cambio de sus privilegios. En ese momento de su vida era imposible distinguir unos de otros. Apenas un puñado de mujeres en Teruel podían considerarse tan afortunadas como ella. Y sin embargo, compartía sus temores con todas las de la villa, incluso las más humildes. Después de aquella agria discusión con su mujer, Pedro de Segura aflojó un poco la presión sobre madre e hija, pero siguió urdiendo su estrategia para convertirse en uno de los señores más poderosos del reino. En sus conversaciones con el arcipreste de Santa María de Mediavilla, el lector puede ver perfectamente el concepto que los hombres del siglo XIII tienen de las mujeres. El arcipreste de Santa María de Mediavilla había vuelto a ser uno de los habituales entre las compañías de mi padre. Los dos se cuidaban mucho de que no se cruzara ni con mi madre ni conmigo, pero allí estaba de nuevo, deslizándose entre las estancias de la casa como la serpiente astuta y venenosa que era. Por lo visto, el desprecio de la señora de la casa solo había servido para ahuyentarlo un tiempo. Hacía falta mucho más inquina para apartarlo definitivamente de nuestras vidas. Leonor de Segura no tenía tanta. La salud de doña Isabel está mejorando muy rápidamente, mi señor. Me alegro, de verdad. Por un momento llegué a temer por su vida. No tiene que disimular conmigo, ilustrísima. Sé que no alberga malos sentimientos, pero también estoy seguro de que mi hija no es de su agrado desde que se negó a cumplir sus indicaciones de recluirse en Santa María de Sigena. No digo que desee que se la lleve la muerte, eso no. Se conformaría con no volver a verla nunca. ¿Qué cosas dice, don Pedro? ¿Cómo puede vuestra merced pensar eso de mí? Además, le recuerdo que fue su esposa la que se opuso furibundamente a seguir mis indicaciones. Su hija es demasiado joven para pensar por sí misma, si es que alguna mujer puede hacerlo. Desde luego la suya no, si me permite decirlo, don Pedro. Ella dejó bien claro que, como cualquier ser de su condición, son su sensiblería y su debilidad las que la gobiernan. Menos mal que sus palabras ya no llegarán nunca a oídos de la difunta doña Sancha, excelsa reina de Aragón, ni a ella, ni a su hijo el rey don Pedro, de hecho. No hay críticas, por afiladas que sean, que horaden la tierra que cubre a los muertos. ¿Se imagina lo que haría con usted doña Sancha si se enterara de que va diciendo que ella no pensaba por sí misma? No saque mis palabras de contexto, don Pedro, se lo pido por favor. Estamos hablando de una reina, no de una mujer. Bien sabe que no es lo mismo. Las risotadas de mi padre debieron de oírse en toda la casa. Si algo de verdad le gustaba, era ver cómo sus acólitos chapoteaban en el barro como gorrinos, suplicando que él les lanzara un cabo al que agarrarse. Dejémonos de chanzas, ilustrísima, y vamos al tema que nos ocupa. Si le he mandado llamar es porque tengo entre manos un asunto de capital importancia que requiere discreción absoluta. Son muy pocas las personas en las que puedo confiar unas gestiones tan delicadas. Sobre todo, si como es el caso, prefiero no involucrar a ninguno de mis fieles sirvientes. Ante cualquier imprudencia, lo relacionarían enseguida con mi persona y no puedo permitirme tal cosa. Vos diréis, don Pedro,
Bien sabe vuestra merced que, a pesar de que en su casa no siempre he recibido el trato que me corresponde por mi posición, haría cualquier cosa que os sea de utilidad. Cualquier cosa que después se pueda usted cobrar, mi señor. El sarcasmo indisimulado era la forma que mi padre tenía de dirigirse a las personas a las que, como el arcipreste, les mostraba un respeto fingido. Aquel día, Inés no pudo escuchar nada más. Los dos hombres empezaron su conversación en el salón reservado a las visitas, pero enseguida se metieron en la pequeña estancia que mi padre tenía al lado de su alcoba. Se podían contar con los dedos de una mano los colaboradores que habían entrado con él en aquel lugar. A mí se me prohibió en cuanto tuve edad para entender lo que se hablaba allí. Mi madre nunca lo había hecho. Como todos sabemos, en el momento en el que Teruel conoce la muerte de Diego de Marcilla, la boda entre Isabel de Segura y Pedro de Azagra es inevitable. En la siguiente escena del libro, todas las piezas aparecen colocadas ya en el lugar en el que Pedro de Segura y la sociedad de su tiempo decidieron que debían estar. Era imposible detener mi boda con Pedro de Azagra. Nada más conocer la historia de la muerte de Diego, el señor de Segura puso en marcha su engrasadísima maquinaria para organizar los esponsales que él siempre había deseado. Una vez eliminado ese absurdo inconveniente del amor encarnado en Diego de Marcilla, tenía vía libre para emparentar con el poderoso linaje de los Azagra, y no iba a dejar que nada más se interpusiera en sus planes. Tampoco la voluntad de su estúpida hija, que era incapaz de darse cuenta de dónde iba a colocar esa boda a toda la familia. Pedro, hijo, qué raro me resulta llamarte así. También los Azagra se habían instalado con nosotros. Sus deseos se habían impuesto incluso sobre el decoro que ordenaba aquellos festejos. Pero eso es lo que serás a partir de mañana, ¿no? Mi nuevo y querido hijo. Las carcajadas de los dos hombres, a las que enseguida se unieron los del resto de los varones invitados, resonaron por toda la casa. Los pasillos por los que tanto había correteado de niña se convirtieron en corredores que amplificaban el sonido de mis sentencias, una detrás de otra. La algarabía de las costureras que cosían las sedas de mi vestido, las órdenes de las cocineras que preparaban las viandas del banquete que se ofrecería a toda la villa, las exigencias de los invitados nobles que martirizaban a las criadas. Todos llevan días agolpándose en las mismas dependencias que durante tanto tiempo permanecieron en silencio. En todos los años que esperé pacientemente a Diego, nunca se me pasó por la cabeza que cuando la vida volviera a sonar, lo haría como una misa de requiem. Mi señora, ¿acaso no os vais a unir a nuestro almuerzo? Muy en el fondo, a mi futuro marido tampoco debía entusiasmarle toda aquella pantomima. Aunque no había tenido tiempo de renunciar a un gran amor como el mío, supongo que habría preferido una doncella orgullosa de entregarse a él, y no una joven forzada a obedecer las órdenes de su padre. No tengo apetito. Prefiero retirarme a descansar, si mi señor me lo permite. Mañana será un día muy largo y muy exigente. ¿Es que estáis enferma, niña? Esos comentarios me erizaban la piel. Sabía perfectamente lo que escondían. Imaginarme mi vida junto al futuro esposo me causaba un quebranto indescriptible. Era consciente de que en cuanto el obispo nos diera su bendición, yo estaría obligada a cumplir los deseos de aquel astuto socio de mi padre, unido a él por un lazo indestructible, su misma ambición. Mi hija no está enferma. ¿Qué cosas dices? Esa flojera la tienen todas las doncellas el día antes de la boda. Bien sabes que tienen motivos de sobra. Las sonrisas viles y las miradas cómplices de los dos hombres me recordaron que mi sufrimiento iría más allá de la muerte de Diego. En unos pocos días, yo había perdido el amor de mi vida y había tenido que aceptar que mi padre ya no me miraba como su inocente hija pequeña, sino como una mujer más sobre la que ejercer su voluntad. En realidad, debía de hacer mucho tiempo que yo había dejado de ser la niña de sus ojos.
pero la desaparición de Diego dejó al descubierto lo que todos habían estado viendo durante 5 años. Su ausencia no era lo único que haría de mi vida un infierno. Cuenta la tradición que Isabel de Segura murió después de darle a Diego de Marcilla el beso que le había negado en vida. Unas pocas horas después de su boda, Isabel volvió a Santa María de Mediavilla para ser enterrada junto a su amado Diego. Cuando cruzó el umbral de la puerta de su casa, no sabía exactamente cómo sucedería, pero estaba completamente segura de que pasaría. Su padre cedió y permitió que la pareja, a la que no había dejado unir sus vidas, compartiera su tumba. Allí empezaron su vida juntos, la que siglos después continúa en la memoria de todos sus vecinos. No la que su familia había imaginado, sino la que ella intuyó desde que encontró a Diego en el balcón de su casa. A lo largo de 5 años advirtió a todos 1 y 1000 veces que prefería morir a vivir condenada a los brazos de otro hombre. Nadie la creyó, del mismo modo que nadie confió del todo en la fortaleza que la guió por el implacable camino que el destino le puso delante. Tanto quienes la querían como los que no, terminaron admirándola. Así termina La soledad de Isabel, una historia de la que todos conocíamos el final, pero en la que hasta ahora nunca habíamos escuchado a su protagonista. Bueno, pues muchas gracias a todos. Sobre todo, lo que quiero ahora es presentarles a los actores de las bodas de Isabel que han hecho posible que este texto gane muchísimo en sus voces, en sus maravillosas voces. Héctor Clemente ha sido el actor que ha representado al arcipreste de Mediavilla y a Pedro de Azagra. Pablo García ha representado a Pedro de Segura. Anabel Serrano ha encarnado a Leonor de Segura. Y Andrea Gálvez y su maravillosa voz, ya la han escuchado, ha sido nuestra protagonista Isabel de Segura. Muchas gracias a todos, muchas gracias a W, por supuesto. Muchas gracias a la Fundación Bodas de Isabel, a Lorena Muñoz, su directora, y a la cadena SER por habernos invitado y esperamos que siga viajando en La soledad de Isabel. Gracias.